junto con la Cátedra Lizardo Martel y Canarias Living Lab, pues organizamos este momentito de reflexión y tenemos el lujo de tener hoy a Aldo Sese con nosotros. Yo voy a ser muy breve. Germán Suárez es el presidente de APD. APD cumple 20 años en Canarias. APD Canarias cumple 20 años. Hoy no está con nosotros, está en Panamá y por eso pues le estoy cubriendo, ¿no? Me hubiera encantado, a él le hubiera encantado estar aquí y poder acompañar. Yo simplemente voy a dar la bienvenida a todos ustedes, dar las gracias a Alberto Cabré, que es presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, sobre todo por eso, por liderar esa fundación. También a Francisco Rubio, que es vicepresidente y además presidente de la Fundación Canarias Living Lab para la investigación. A ambos los felicito y sobre todo felicitar también a Aldo Sese por estar aquí con nosotros, por dedicar también un poquito de tiempo a iluminarnos. Yo, sin más, dar la palabra a Alberto Cabré y a ver si muchas veces más podemos colaborar con la universidad, con la Fundación, con la Cátedra Lizardo Martel y con APD. Muchas gracias a todos por venir. Alberto, gracias. Buenos días a todos y a todas. Querido Aldo, querido rector de la Universidad de Las Palmas, vicepresidente del Consejo Social, querido Jesús León, vicerrectora, queridos empresarios, queridos altos directivos. Hoy es un acto interesante, importante, de los que promueve la Cátedra de Lizardo Martel, gran persona, gran empresario y un hombre que nos enseñó a todos al liderazgo, en la responsabilidad social, en la ética y en la buena economía, que se trata de la conferencia de hoy, y el bien común, ¿no? Él siempre decía de que hay que buscar siempre soluciones a los problemas, que hay que negociar, pero sobre todo que vivimos una sociedad civil donde el empresariado forma parte del motor económico importante por su desarrollo y por su implicación, ¿no? Yo diría que los temas de hoy en día relacionados con la ética empresarial, con la responsabilidad social corporativa de las empresas. También diría que la sostenibilidad, que a veces se malinterpreta este término, sostenibilidad no solamente medioambiental y social, la sostenibilidad también económica, son los tres factores que influyen, ¿no? Y todo esto va camino de una estrategia que es global ya, de transformación de todo lo que es responsabilidad de las empresas en el mundo tan competitivo que existe hoy en día, ¿no? Presentar al profesor Aldo Sese es complicado. El Sese es complicado porque el currículum que me dieron el otro día tenía 3 folios y medio o 4, y yo intentaré resumirlo, ¿no? Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y en Economía Financiera, licenciado, y ha formado parte de un montón de fundaciones y de academias, ¿no? Él actualmente es miembro y vicepresidente de la Academia Española de Doctores, Europea de Doctores, donde hay en su seno casi 14 premios Nobel. Ha sido también una persona muy relacionada con el mundo empresarial, ha sido asesor y consejero de un montón de empresas, Banco de la Sociedad General Francesa, del Banco Santander y Consumer, de Mercadona, de Leche Pascual, de los hoteles Marriott, de Ericsson, de Dutch Telecom a través de una empresa T-System, y así sucesivamente. Es un currículo extraordinario también como empresario y como asesor y analista, ¿no? Indudablemente, el profesor, que yo le definiría como un intelectual de la economía financiera y empresarial, ¿no? Y yo creo que también forma parte de una fundación que es presidente de honor, una fundación que es Education for Employment. Es una fundación europea que ha tenido su actuación en muchos países árabes: Jordania, Egipto, Túnez, Yemen, Palestina, e incluso Sudáfrica, Brasil y Argentina, en la cual más de 100.000 jóvenes han podido ser educados
y que se han conseguido la oportunidad de tener un empleo, ¿no? Es importante esta labor que ha hecho él también ahí, ¿no? Tiene muchas condecoraciones, tiene la Cruz de Mérito Civil otorgada por el Rey Emérito Juan Carlos, tiene las máximas condecoraciones también de la República Italiana, del Reino de Marruecos, del Ducado de Luxemburgo. Como ven, es una trayectoria ejemplar, una trayectoria magnífica en este tema, ¿no? Yo diría que es una cabeza importante de la corriente de pensamiento económico relacionado con la responsabilidad social, ¿no? Es editor también de una serie de libros, lleva como 10 publicaciones, también ahora tiene una parte importante junto con su mujer que está aquí en la sociedad civil española. Han hecho informes para el Congreso de los Diputados, para el Senado, para la Casa Real. Quiero decir con esto que son personas, y es una persona, Aldo, que significa mucho hoy mismo para la sociedad civil española, ¿no? Yo diría, para terminar, dos cosas. Primero, que la democracia empresarial y económica se va a multiplicar y se va a tener un futuro claro y decidido con la digitalización de nuestras empresas. Es decir, el uso de esta digitalización va a dar mucha más velocidad, mucha más transparencia y mucho más conocimiento a lo que el mundo de la empresa hace hoy en día por la sociedad donde vive, ¿no? Y por último decirle que lo que le gusta a Aldo, según interpreté anoche en sus palabras, lo más que le gusta, a pesar de todo esto, es que su padre es de Olcese, San Olcese, un pueblecito en la montaña de Génova, y que es ciudadano de honor de allí. Yo creo que eso lo dignifica, de que fue muy orgulloso, está siendo muy orgulloso de su procedencia italiana, y él lleva muchos años en España, nació en Tetuán, es español, pero ahora tiene la nacionalidad italiana también. Y un conferenciante magnífico, como podrán comprobar ahora por sus palabras. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por haber decidido compartir conmigo este rato. Muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado. Muchas gracias a Alberto Cabré, presidente de esta Fundación Ejemplar, por haberme elegido para venir y explicar lo que yo veo en el mundo de la economía y de la empresa y tratar de convencerles de mis ideas y de lo que yo creo que deberíamos hacer para que las cosas mejoren. La verdad que me siento muy contento y feliz de estar aquí. Desde que llegué anoche he podido recibir el calor y la hospitalidad canaria en este entorno fabuloso y precioso. Me encuentro especialmente bien porque en mi casa me dicen que yo parezco salido de un cuadro del siglo pasado. Y entonces, cuando he llegado aquí, me he sentido muy bien, debe ser cierto. Pero yo no vengo a hablarles de la economía del siglo pasado, sino de la economía del futuro y de un futuro que ya es inmediato. Me he sentido también especialmente bien al ser convocado por una fundación que está haciendo un trabajo de colaboración estrecha con el mundo universitario. Yo creo en eso, creo en ese mestizaje entre lo público y lo privado, lo he defendido siempre y es una garantía de buen funcionamiento. Aprovecho para agradecer a los dos rectores magníficos y excelentísimos que aquí también nos acompañan. Y en una cátedra como la de Lizardo Martel, a quien no tuve el gusto de conocer, pero que por lo que he escuchado era un referente importante y que tiene mucho que ver con lo que yo vengo a decir. Bueno, lo primero que quiero decir para autopresentarme un poco más certeramente en lo que yo me considero que soy. Yo soy un académico, se me ha llamado profesor, pero soy un académico de noche, que duermo poco, y de fin de semana. Un académico aficionado. De día soy empresario, soy financiero y soy una persona, digamos, ambivalente.
y, bueno, trato de llevar a la academia aquello que veo en el mundo real y viceversa, porque son dos mundos que permean bien y deben permear bien. La sociedad civil, que se ha mencionado, hoy somos aquí sociedad civil, yo tengo el honor de presidir la Asociación Nacional de la Sociedad Civil y de presidir los Congresos Nacionales de la Sociedad Civil, que preside de honor Su Majestad el Rey. Y la verdad es que, bueno, pensamos que la sociedad civil tiene que tener un papel cada vez mayor y no tenemos que esperar a que nos lo den, sino que es algo en lo que tenemos que activarnos de una forma natural. Yo les invito a pensar en un país como España, donde todo es política, donde se habla de política continuamente, donde parece que todo gira en torno a la política, les invito a pensar, desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan, cuántas cosas hacen que dependen, primero, de uno mismo. Segundo, de una conciliación entre entidades y personas privadas. Y tercero, de la política. Y normalmente, la inmensa mayoría de las cosas que hacemos dependen de nosotros mismos y de unas relaciones privadas. No dependen, como parece, todo de la política. Y, bueno, esos espacios tienen que ser rellenados por una sociedad civil activa y organizada, como hoy aquí se está demostrando. Y no estar a expensas de lo que nos digan los políticos que tenemos que hacer. La política es lo más sublime, es la actividad más sublime a la que un ser humano se puede dedicar, entregado de manera honrada a los demás, para ayudarles de manera altruista en la medida de lo posible, ¿no? Yo la respeto mucho, pero también tiene que haber una interacción sana y leal, una cooperación positiva, de suma positiva, entre la sociedad civil y la política. En ese espectro, en esa configuración, juegan un especial papel los empresarios. Eso es una cuestión que es evidente, clara y manifiesta, y todo lo que hay en el ámbito empresarial tiene una repercusión grande en lo que sucede en el mundo real. Y, por lo tanto, la responsabilidad de los empresarios es muy grande. Y si los empresarios se conducen de una manera apropiada, no solo generando riqueza, sino también generando bienestar en sus más amplios espectros, incluso ese bienestar íntimo y personal que todo ser humano debe sentir para sentirse bien consigo mismo, pues habrán seguramente cumplido con los postulados de Lizardo Martel, que hoy nos preside de una manera, bueno, desde donde quiera que esté, y que de alguna forma debe marcar nuestra línea de actuación. Yo he elegido un tema que concilia bien con los valores de esta cátedra, los propósitos de esta fundación, pero que es un tema difícil y delicado, porque yo vengo a hablar de dos cuestiones de las que generalmente hablamos, escuchamos y no nos sentimos muy concernidos porque no vemos cómo podemos ser protagonistas. La geopolítica mundial, uno escucha, habla, pero al final te metes en la cama o te sientas en la mesa de tu casa y dices, ya, pero ¿qué puedo hacer yo en esto que sucede en el mundo? Sobre la economía del bien común, lo mismo, porque al final bastante tiene uno con su propia economía, con hacerse cargo de su propia realidad, de su propia familia, de su propia empresa. Y esto de la economía del bien común es muy bonito, igual que la geopolítica, pero uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Hablar de cosas de las que las personas no se sienten concernidas es muy difícil. No lo digo por ponerme méritos, sino para que nos pongamos en la situación de lo que yo quiero transmitirles, que al final es un ejercicio de responsabilidad personal e individual,
base esencial del buen funcionamiento de una sociedad civil libre, independiente y comprometida, que es de lo que aquí se trata. Lo estamos celebrando en un espacio que, además de precioso, seguro, que atesora muchas experiencias de una sociedad civil canaria que durante muchos años, décadas, se reunió aquí con diversos propósitos y seguro que siempre con ese propósito, que a mí me parece esencial e irrenunciable, de suma positiva. Nosotros vivimos en un mundo de resta negativa. Normalmente es así. Y el gran desafío es transformarlo en un mundo de suma positiva. Es lo que yo voy a tratar de transmitirles hoy a ustedes. Pueden parecer ñoñerías y cosas impropias de personas que tienen la responsabilidad de generar riqueza, de generar dinero, mundos como el de la empresa, las finanzas, donde todo es cabeza, frialdad. Pues no, yo vengo a traer un poco de calor, un poco de cariño y un poco de bondad en estos mundos en el que nos ha tocado vivir, y creo que no están reñidos ni con el éxito ni con el beneficio, sino que son los nuevos grandes valores y las nuevas grandes palancas para que el beneficio y el desarrollo estén mejor garantizados. Voy a empezar mi conferencia al revés de como se espera. Voy a hablar, por último, de la economía del bien común y primero de la geopolítica, de la geoestrategia, porque si no, no se va a entender mi tesis. Mi tesis esencial es que, gracias a la nueva configuración geopolítica y geoestratégica del mundo, y contrariamente a lo que pueda parecer, podría suceder que entrásemos en una dinámica, o debiéramos entrar en una dinámica de una economía del bien común. Es una quimera gloriosa, hasta ahora lo ha sido. Seguirá siéndolo, probablemente, pero eso no debe impedirnos que hablemos de ello, que reflexionemos sobre ello. El mundo ha crecido y se ha desarrollado siempre en torno a algunos éxitos, algunas transformaciones reales y positivas de algunas utopías. Yo voy a hablar de conceptos que pueden parecer utópicos, con la esperanza de que se transformen algún día en una realidad y de que ustedes me acompañen en la medida en que puedan en ese camino. Yo tengo una cierta tendencia a enrollarme y a ser expansivo. Mi mujer Paqui, que aquí me acompaña, suele hacerme señas, incluso violentas. Cuando me excedo, te ruego que me llames a capítulo cuando sea necesario. A mí me apasiona todo lo que digo y creo que se me nota, y eso me lleva a lo mejor a excederme. Espero que seáis indulgentes conmigo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Cuál es esta geoestrategia global? ¿Qué pasa? Porque el mundo está cambiando mucho y muy rápidamente. Y hay muchas veces que ni siquiera nos enteramos de lo que está cambiando. Vemos que cosas suceden, pero no somos capaces de metabolizar lo que está sucediendo. ¿Cómo veo yo esa geoestrategia mundial? Se fundamenta en 4 postulados previos que quiero compartir con ustedes, a ver qué les parecen. Primero, veo claramente que hay un nuevo orden mundial. Hay un nuevo orden mundial, no es el que teníamos antes del coronavirus. Este nuevo orden mundial se basa en 10 características. Esas 10 características son las siguientes. Perdonad que tengo aquí unos apuntes para no olvidarme de nada. Primero,
es un nuevo orden que ya no es global. Hablamos de los desafíos globales, hablamos de la economía global, pero la realidad es que ya no es global, sino parcial. La realidad es que ese nuevo orden ya no es multilateral, sino de bloques. La realidad es que ya no es liberal, sino más bien proteccionista. La realidad es que ya no se comparte globalmente una seguridad jurídica común y cada vez los Estados tienden a regular más dentro de sus fronteras o dentro de sus bloques de influencia, en nuestro caso, la Unión Europea. Un nuevo orden que no comparte unas mismas infraestructuras esenciales en comunicación, tecnologías, información y datos. Parece que es lo mismo, pero las nubes soberanas, ¿dónde están las nubes soberanas? Luego hablaré de ello. ¿Quién tiene el control de los datos? ¿Dónde nace la esencia de la digitalización? ¿A dónde va? ¿Quién la dirige? Bueno, esa es una configuración muy interesante en la que luego entraré. Un nuevo orden en el que se contiende por el aprovisionamiento energético y las materias esenciales de manera mucho más dura de lo que nos aparece en los medios de comunicación y que muchas veces es over the counter, debajo de la mesa, debajo del mostrador, y donde los ciudadanos del mundo tenemos poca y mala información. Que no comparten los mismos criterios de sostenibilidad, porque no estamos en un orden mundial donde los mismos criterios de sostenibilidad sean sustentados por todos. No es así. Que no comparten la misma gobernanza, la misma transparencia informativa o contable, que no comparten el mismo modelo de cumplimiento normativo, que son nuevos elementos esenciales de nuestra conducta empresarial, financiera e incluso vital. Y hay bloques donde se llevan de una manera, otros que ni siquiera los contemplan, y luego pues, hay que convivir y conciliar. Que no comparten los mismos principios éticos ni valores, y que no comparten el mismo concepto de responsabilidad y compromiso individual o colectivo. El modelo de nuestra democracia, el modelo chino. Este es el nuevo orden que hay, o desorden. Pero en ese espíritu de suma positiva es en el que yo voy a tratar de moverme para llegar a mis conclusiones. Segundo postulado esencial, además de este nuevo orden que ya he explicado. Las estrategias y tácticas que empleamos para garantizar nuestra seguridad y nuestro orden se define con viejas soluciones para nuevos problemas. Es muy frecuente, voy a poner un ejemplo, es muy frecuente que nosotros en nuestro mundo oigamos: los enemigos son los chinos o los rusos, porque los chinos piensan de manera diferente, son comunistas y nosotros no creemos en el comunismo. Y entonces, como hasta ahora, las estrategias son cómo eliminamos el comunismo para imponer el capitalismo o convencerles de que nuestro modelo es mejor. Y parece que son enemigos aquellos que actúan y piensan diferente que nosotros, que son tan importantes como nosotros y que difícilmente podremos doblegar. Y los enemigos comunes se olvidan. Todos tenemos enemigos comunes: delincuentes, narcotraficantes, terroristas, fundamentalistas islámicos, blanqueadores de capitales. Y ese cambio de unirnos todos, aunque pensemos diferente, contra el mal común, en lugar de pelearnos entre nosotros considerándonos malos o buenos los ciudadanos de la tierra normales. Tercero,
Tercer postulado, la globalización económica en la que se ha sustentado nuestro mundo en las últimas décadas, en mi opinión, es incompatible con un concepto de democracia moderna como el que entendemos nosotros. No todo el mundo se va a globalizar con el nuevo esquema de democracia avanzada que nosotros defendemos. Eso no va a suceder, porque hay 1.550 millones de chinos, porque hay no sé cuántos millones de asiáticos que no razonan como nosotros, no sé cuántos en Latinoamérica, no sé cuántos en África, y la ciudadanía del mundo la componemos muchas y variadas personas, muchos y variados sistemas. Cuarto y último postulado, previo. El tamaño de los contendientes no permite de manera clara y definitiva la supremacía de ninguno sobre el otro. Yo no veo que nosotros podamos imponer el modelo capitalista a los chinos, tampoco veo que los chinos puedan imponernos a nosotros el modelo comunista, y estamos condenados a entendernos en la comunidad de vecinos del mundo, igual que uno está condenado a entenderse con sus vecinos, aunque no le gusten. También puede optar por la política de confrontaciones, sanciones, peleas cuando me encuentro en el ascensor, a ver si le hago una trastada esta noche, por no llamarla de una manera más coloquial. Y en eso está nuestro mundo. En eso está nuestro mundo. Y no le va bien. O podría irle mejor, por decirlo de una manera más suave. Estos son los 4 postulados previos sobre los que yo construyo mi tesis. Esta geopolítica tiene además unos desafíos mayúsculos que yo he cifrado en 6 grandes desafíos. A ver qué les parecen. Que tienen siempre que ver con un concepto actual y tradicional de garantizar mi autonomía como país, garantizar mi independencia, garantizar mi protección, ejercer control, tener defensa. Son todo palabras en un sentido contrario a lo que yo defiendo, que luego llegaré a mis conclusiones y que son básicamente compartir, cooperar, colaborar, conciliar, utopías impropias de un financiero como yo. Pero a pesar de eso, voy a defenderlas. ¿Cuáles son esos desafíos en los que estamos sin dormir? Primero, todos queremos tener una autonomía financiera, queremos ser autónomos financieramente, queremos tener sistemas de pagos seguros, y aquí me detengo sobre algo que está sucediendo y no nos estamos enterando. Los sistemas de pagos mundiales, que son esenciales, giran mayoritariamente, muy mayoritariamente, en torno al dólar. Son más del 90% de las transacciones mundiales en dólar. El euro es insignificante, el renminbi chino es insignificante, pero desde hace un año hay una plataforma de pagos internacional de China a la que han adherido 130 países del mundo, que va a girar en torno al renminbi o yuan y que terminará siendo, con el paso del tiempo, una divisa equivalente al dólar, hoy lejana. Pero hay 130 países que ya están dispuestos a comerciar en yuanes, o renminbis con los chinos, y forman una parte muy grande del mundo. La India, Brasil, no estamos hablando. Nosotros tenemos una tendencia natural a pensar siempre en nuestro mundo, que dicho sea de paso, es maravilloso y es el mejor. Yo también lo creo, pero no me creo con el derecho de tener que imponérselo a otro, si no lo quiere.
sí me creo en la obligación de tener que conciliar con su mundo para que nos vaya mejor a todos. Segunda cuestión, capital, el aprovisionamiento energético, la seguridad energética, la disponibilidad de energía, que no solo su coste. Nosotros hemos vivido en una crisis galopante de los últimos 2 años, fundamentada en los problemas energéticos. Se han disparado los precios de las energías. ¿Por qué? Porque las energías no estaban disponibles, porque no había suficiente energía. Y, por lo tanto, la autonomía energética es esencial. Y hay una gran confrontación por garantizarse esa economía energética. Francia no quiere que pase el cable por Francia, Marruecos quiere que pase el cable para vender su energía renovable en Europa entera, el alemán no quiere que llegue el gasoducto desde no sé dónde, y hay un ciribondio importante organizado en torno, y esencialmente en torno a esto. Ya no se contiende tanto por las finanzas, sino que se contiende mucho y cada vez más por la disponibilidad, la seguridad energética. Tercero, los datos, la nube soberana, una cuestión esencial. Hoy todos son datos y es muy importante, la digitalización es el futuro, la inteligencia artificial, que es la articulación de esos datos a través del deep learning, de la supercomputación. Pero, ¿quiénes son los dueños de los datos? Igual que nos preguntamos, ¿quiénes son los dueños de la energía? ¿Cómo puedo yo tener mis datos de manera autosuficiente? ¿Cómo puedo tener yo mi nube soberana? ¿Quién tiene una nube soberana? ¿Saben ustedes lo que es una nube soberana? Donde están todos los datos de todos los ciudadanos de un país que no es accesible a nadie, nada más que a ese país. Nosotros no tenemos una nube soberana. Los Estados Unidos tienen una nube soberana que impera sobre el 60% del mundo. Y la otra nube soberana la tienen los chinos. Solo hay 2 nubes soberanas. Europa ha definido la necesidad de tener una nube soberana ya. ¿Cómo? Con tecnología americana en 4 o 5 de los 20 pasos que tiene una nube soberana. Pero con que tengamos uno solo que dependa de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, de su sola orden y voluntad, igual que el de China en su lado, puede disponer de cualquiera de los datos de usted o de mí, mañana. A mí no es que me importe, pero a lo mejor hay cuestiones en las que sí es importante que no los tenga. Y tenemos que ir hacia una autonomía de nube soberana que es complejísima. Sin esa autonomía de nube soberana nunca seremos autónomos y cada vez seremos más dependientes. De ahí también la necesidad de intentar conciliar entre unos y otros en cómo se gobiernan las nubes soberanas y cómo se contraponen esas fuerzas. Pero son grandes desafíos en los cuales nos estamos aplicando y nos tenemos que aplicar y que no tienen fáciles soluciones desde la confrontación y sí pueden tener soluciones desde la cooperación. Luego veremos cómo. Cuarto elemento de estos grandes desafíos, se habla mucho de ellos, los semiconductores que tienen que ver con la industrialización digitalizada, digo bien, no digitalización industrial, sino industrialización digitalizada. Claro, ¿quién produce semiconductores? Lo mismo que la nube soberana. Muchísimo los chinos, un poco los americanos y nada y poco los europeos, que estamos ahora
empezando a marchas forzadas a producir semiconductores sin los cuales no funciona nada. No funcionan los coches, no funcionan las maquinarias de las fábricas y cada vez menos. Y es un desafío mayúsculo. Quinto, la inteligencia artificial, la autonomía digital y tecnológica. 3/4 de lo mismo. ¿Quién es fuerte en inteligencia artificial? Hoy el líder mundial es China. Nos guste o no, lo es, y destacado. También lo son los Estados Unidos. Europa, lo mismo que con los semiconductores, estamos intentando despertar. Pero no podemos decir que tenemos una autonomía digital y tecnológica. No la tenemos. Sexto, gran desafío, es un concepto un poco más político, el crecimiento galopante de los populismos en la configuración política de un montón de países y que tiene que ver con que los ciudadanos del mundo se sienten inseguros ante tantos desafíos de autonomía que no tienen y que sus políticos no les pueden ofrecer. Y entonces tienen la tendencia natural a salir por una negación del sistema. El sistema no me resuelve mis problemas, no creo en el sistema y, por lo tanto, me convierto en un alternativo del sistema. Y, bueno, hay 57 elecciones en el mundo en el año 2024. Y vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno, vamos ahora en positivo. Visto este panorama, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir en lo mismo. Cada uno intenta barrer para su casa. Yo hago un centro de supercomputación en Barcelona que está muy bien y procuro ser importante en eso. Otro hace otro esfuerzo en aquí y allá. Pero la verdad es que esas autonomías plenas no las vamos a poder tener si no tenemos una baraja de conciliación inteligente para transaccionar con quienes las tengan y hacernos fuertes en la unión. La unión hace la fuerza y la desunión crea conflictos y crea debilidades. Y por lo tanto, en esa trilogía de esas 3 Cs que yo he defendido, compartir, cooperar, conciliar, lo que yo veo y deseo son 4 grandes soluciones. La última enlaza, como veréis, con la economía del bien común. Primero, una cooperación inteligente, interesada e implicada, engaged, como dicen los ingleses. Segundo, una gobernanza flexible y armonizada. No es mi gobernanza que yo te impongo a ti. Es una gobernanza flexible y armonizada. Claro, esto requiere de personas, de seres humanos con unas cualidades que hasta ahora no nos han educado. Lizardo Martel seguramente sí tenía esas cualidades en la cabeza. Y esta cátedra que vosotros tenéis sí debería tener como propósito fomentar esas cualidades. Y por eso os agradezco mucho que me hayáis dado la oportunidad de venir aquí a contaros esto, estas utopías. Tercero, respeto institucional y modelos políticos sin convivencia. Ya está bien de decir mi democracia es la que vale y aquella no. Y venga de ponerle sellos a todo el mundo. Este funciona, este no, este sí, este no. Y en función del sí o no, hacemos las normas del GATT, hacemos las normas de la Unión Europea, las normas del comercio mundial, las normas financieras.
sancionamos o no a la gente que no cumple con lo que nosotros queremos y pensamos. ¡Fatal! El mundo de las sanciones nos ha ido muy mal. Las sanciones a Rusia, China, al final haces un análisis en profundidad de los resultados de las sanciones y es catastrófico para nosotros. Esa es la realidad. Entonces hay que rebelarse contra eso y decir, ese esquema, ese postulado no funciona y hay que darle la vuelta, aunque parezca utópico. Y para darle la vuelta hay que rebelarse contra eso y decir, no, no quiero ir por ese camino. Y, por lo tanto, tenemos que respetar institucionalmente los otros modelos y convivir con ellos. Conciliar, convivir, en lugar de confrontar. Porque la supremacía, lo repito, no va a ser posible. Y cuando tú no puedes vencer a tu enemigo, lo inteligente es intentar convivir con él. Vamos, pienso yo. Cuarto y último. Este es el más delicado. La fraternidad responsable, único denominador posible común. Y me permito haceros una reflexión. Las democracias modernas que nosotros conocemos se fundamentan en los postulados esenciales de la Revolución Francesa: liberté, égalité y fraternité. Perfecto. La libertad, primer elemento esencial. Funciona en el mundo con una baraja como de cartas. En unos sitios hay más, en otros sitios hay menos, en unos sitios son de una manera, de otra. Le hemos dedicado millones de leyes en los últimos 200 años a garantizar las libertades. Y gracias a eso funciona. La igualdad, igual. Le estamos dedicando millones de leyes en el mundo entero a fomentar la igualdad en sus más diversas acepciones, de hombres, mujeres. Ahora hay 33 géneros del género humano, leyes en todos los países en defensa de la igualdad. Y gracias a eso se va avanzando. Porque es verdad, y es una tragedia, que el ser humano parece solo progresar a golpe de leyes, a golpe de obligaciones, porque es poco capaz de autorregularse, es poco capaz de autorresponsabilizarse, es poco capaz de autosacrificarse. Ya me está llamando Paqui la atención. Y me queda la mitad de la conferencia, no sé lo que voy a hacer. Bueno. Pero, ¿y qué ha pasado con la tercera pata del taburete? La fraternidad. Que se ha quedado pigmeo, así de pequeño. Y un taburete de 3 patas se sostiene, pero un taburete de 2 patas se cae. El pegamento que siempre hizo funcionar la democracia cuando nació fue la fraternidad, que unía y ligaba muy bien la libertad y la igualdad. Desde la bondad, la bonomía, la cooperación, los valores que llevo una hora aquí intentando defender y que hemos dejado jibarizados, enanos. ¿Y se los hemos dejado a quién? Pues hombre, esto es propio de curas, de meapilas, dicho en términos malos y coloquiales, que es la verdad. Nosotros no nos responsabilizamos de la fraternidad. Y es muy delicado, porque efectivamente se puede poner la fraternidad igual que se puso la igualdad y la libertad en el boletín oficial del Estado. ¿Puedo decirle yo a usted, todos los viernes por la tarde tiene usted que ir a hacer obras de caridad? ¿No haga usted al prójimo lo que no quiera para usted? ¿Puedo ponerlo en el boletín oficial del Estado? No. Eso está en lo más íntimo y personal de cada uno de nosotros, en el fondo de nuestros corazones. El problema es que está muy en el fondo. Y entonces hacerlo aflorar en tu comportamiento diario deviene en casi imposible porque está oxidado. Bien, me quedan 4 minutos, voy a pedir una ampliación de 5, para enlazar desde la fraternidad con la economía del bien común.
La economía del bien común se ha tratado mucho, ha fracasado miserablemente, siempre. No hay una economía del bien común, hay una economía del bien individual, hay una economía del bien del Estado, el que se puede parecer más al bien común, pero hay muchísimos ciudadanos que ya no se sienten identificados con un bien común, con la economía del Estado, porque a lo mejor el Estado lo gobierna un gobierno con el que no se siente identificado y, por lo tanto, todo lo que haga ese gobierno no lo considera como un bien común, sino como un bien apropiado a una ideología, por ejemplo. ¿En qué consiste esta economía del bien común? Yo, como economista, lo que he hecho es, a la vista de que hay algo que no ha funcionado, he tratado de redefinir cada uno de los elementos que componen ese concepto. ¿Economía? ¿Cuál es mi nuevo concepto de la economía? Bueno, ahora lo explicaré brevemente. He intentado resolverlo técnicamente. Soy doctor en economía, algo he conseguido. He intentado redefinir el concepto de bien y las he pasado canutas. Porque el bien, ¿qué es el bien? Lo que hoy es bien, mañana es mal. Lo que hace un año era mal, ahora es bien. Lo que hace 10 años era mal y ahora es bien. El bien tuyo, el bien tuyo, el bien tuyo, el bien de aquel. Encontrar un denominador común sintético del bien las he pasado canutas. Y es cada vez más difícil, porque el bien es un magma móvil que además se transforma a la velocidad del rayo en función de la nueva vida que tenemos en torno a las nuevas redes de comunicación, la nueva manera que tenemos de relacionarnos. Pero bueno, he llegado a definirlo como el cuidado de la integridad del ser humano vivo y de la tierra en la que vivimos. Ese es mi concepto de bien. El concepto de común me ha costado muchísimo, porque hoy definir algo común es muy difícil, porque se supone, es una palabra de la que hablamos mucho, vivimos en una comunidad autónoma, vivimos en una comunidad de vecinos, trabajamos en comunidad. Y sobre la palabra comunidad hay mucho, casi siempre sin ninguna fraternidad o con poca fraternidad y casi siempre con mucha confrontación para conseguir cosas desde la confrontación y no desde la fraternidad. Pero bueno, podría ser una conducta alineada de una mayoría sobre cualquier otra menor medida con técnicas de análisis de datos y de deep learning mediante inteligencia artificial y supercomputación. Hoy se nos dice que lo que vale es aquello que la inteligencia artificial nos dice que es lo conductal mayoritario. Y si esto es lo que hace la mayoría de la gente, aunque sea para ti una barbaridad, eso es lo que vale. Es un concepto de lo común que preocupa, que asusta. ¿A quién? Pues normalmente a las élites como las que estamos hoy aquí reunidas, académicas, empresariales, porque tenemos otro criterio, otra formación, otros valores. Pero la pura realidad es que hoy el driver que se nos impone, que además es tozudo, es el de esas mayorías que se articulan a través de las redes sociales. Y la economía, la nueva economía, es una economía, en mi opinión, de la ecología y de la sostenibilidad. Ya no estamos en una economía financiera. ¿Y qué sucede? Que nos pasamos el día aplicando viejas recetas a nuevos problemas. ¿Puede la política monetaria y la actuación sobre los tipos de interés, el coste del dinero, o sobre la masa monetaria, la cantidad de dinero en circulación o no, que hacen los bancos centrales, gobernar hoy la nueva economía? Y yo digo no. Porque la evolución de los precios, por ejemplo,
ha tenido muchísimo más que ver con la cantidad y disponibilidad de la energía que con la masa monetaria. Pero las recetas que nos han aplicado han sido de política monetaria. Y la política monetaria no ha resuelto los problemas de la nueva economía, de la ecología y la sostenibilidad, que debe ser tratada de una manera distinta. Y, por lo tanto, la nueva economía del bien común, para mí, y resumo y concluyo, es una economía de la ecología y de la sostenibilidad, con paradigmas cada vez menos financieros y cada vez más industriales, y con paradigmas fundamentados en la preservación de la integridad del ser humano y en la preservación del planeta Tierra, desde un interés común que me niego a aceptar que lo sea, el de la inteligencia artificial, pero que me temo que será una derivada en la cual nos tendremos que ir asentando poco a poco, intentando generar un poco de colesterol del bueno, ya que no podemos evitar el colesterol malo. Y el colesterol bueno, dentro de ese colesterol malo de la inteligencia artificial que todo lo gobierna, es el humanismo, es la fraternidad. Ese es el colesterol bueno que tenemos que desarrollar, y especialmente desde el mundo empresarial, porque sí tenemos la capacidad de hacerlo, mucho más que los gobiernos. Gracias a Dios, vivimos en un país, hablo de España, o en una comunidad autónoma como Canarias, donde lo privado es mucho más que lo público, y la responsabilidad de lo privado es muy superior a la responsabilidad de lo privado. Basta capturarla, basta entenderlo, basta responsabilizarse y basta comprometerse. Muchas gracias. He concluido.